Hola, hola mis amores, bienvenidos a una nueva comparación de perfumes. Yo sigo sacando por aquí perfumitos, grabo un vídeo, saco otro. Ahí lo vamos preparando porque hoy voy a prepararos la comparación. ¡Wow! ¡Qué perfumazo! Lo saco con cuidadito porque ya se me rompió una vez. Y qué disgusto. El Eau de Parfum Intense de Libre, que lo vamos a comparar con la nueva creación de Libre Eau de Toilette. Aquí lo tenemos. Y fijaros la diferencia que hay en color. Fijaros, fijaros. Bueno, es el mismo tamaño de botella, ¿eh? Lo único que pasa es que el Eau de Toilette lo han hecho más alargado y con distinta tonalidad del líquido de dentro. Y este es como un poquito más rechoncho, ¿eh? Ahí lo tenemos. Bien. Efectivamente, cada una de estas dos creaciones, Libre Intense creado en el año 2020 y Libre Eau de Toilette creado en el año 2021, nos vamos a encontrar perfumes que desde luego siguen un carácter especial, pero son muy distintos, y más en este caso del Eau de Toilette y el Eau de Toilette, el Eau de Parfum Intense. Me lío con tanto o. Bueno, bien, comenzamos, ¿de acuerdo? Duración e intensidad. En este caso, un campeón en duración, además es un gran campeón en duración, es Libre Intense, también en intensidad. Pero es que a la hora de crear estos dos perfumes se han creado de una forma distinta. Por supuesto, en intensidad el Libre Intense gana. Pero es que el Eau de Toilette está creado para personas que les gustan los perfumes suaves y personales. Y en este caso también nos vamos a encontrar dos caracteres muy distintos de aromas. En el caso del Libre Intense, bueno, pues en este perfume, bueno, también lo digo, ya aprovecho. Muchas personas en la reseña de este perfume vienen a decirme que hay por ahí gente que dice que es un perfume que no tiene vainilla. Tengo que corregirlo porque depende de dónde cada uno obtiene su información. Yo tengo la información de las notas de estos perfumes por medio de la casa oficial de esta casa de perfumería, Yves Saint Laurent, los cuales me facilitan las notas de prensa de cada de estos perfumes y el desglose auténtico y real de los perfumes, ¿de acuerdo? Por lo cual, os digo, si tiene vainilla y se nota olfativamente que tiene vainilla, ¿vale? Venga, vamos con ello. En este caso, el perfume Libre Intense tiene un fondo de vainilla, haba tonka y vetiver, los cuales van combinados con una parte muy importante del perfume, que es una especie especial de orquídea, la cual le va a dar una tonalidad muy particular y especial a este perfume, que sale fresco, que sale aromatizado por una lavanda, pero que tiene una tonalidad oscura, jazmín sambac, junto con orquídea azahar, y ese fondo de vainilla bourbon con haba tonka, vetiver y ámbar gris. Pero esto es como una concentración de estos aromas, donde este absolute de vainilla bourbon hace que sea un aroma casi licoroso, pero es que es esa flor de orquídea la que le da una sensación muy particular, especial y personal, donde el juego de flores blancas, flores aromáticas como es la lavanda, junto con esta flor oriental de orquídea, le dan un aroma personal. Para mí este perfume es más femenino que el Eau de Toilette, que el Eau de Parfum, que es más unisex. Este es como con una personalidad muy potente. Y luego, ahora vamos con el Eau de Toilette. Personalidad en el anterior, con este conjunto de flores que hace que tenga una personalidad bárbara. Nos vamos al Eau de Toilette, que como os he dicho, en este caso han querido crear, porque esa es la intención, crear un perfume, uno de toilette, que sea fresco, que sea limpio, que tenga esa sensación sencilla de limpieza, pero además en esa intensidad personal.
Aquí ya estamos viendo, si te gustan los perfumes intensos, ya sabes, si te gustan más suaves, este. También en este caso, depuran, limpian algunas de las notas para que no resulten tan unisex como las veíamos en la anterior ocasión. Eliminan maderas. El tipo de lavanda también es otra. No tiene maderas de fondo, aunque mantiene el ámbar gris. En este caso nos vamos a encontrar con una lavanda que se llama lavanda diva de la Provenza, creado especial para este perfume porque es una tonalidad que resulta más limpia y no es la tonalidad de lavanda que se utilizan en los perfumes masculinos para así no volver loco al olfato femenino, ¿de acuerdo? Un aroma que sale fresco, con cítricos, con la lavanda, la sensación del té blanco y por supuesto acompañada de flores blancas. En el fondo también contiene vainilla bourbon, pero en este caso es una vainilla bourbon que viene muy suavecita, muy delicada y en una muy inferior cantidad de vainilla en este perfume, ¿de acuerdo? Muy suavecita, porque lo que importa en este perfume es que la sensación que a ti te llega es que sea limpio, fresco, esa sensación más personal. Bien, yo creo que en este sentido está claro cómo juegan el carácter de estos dos perfumes, estas sensaciones olfativas que son distintas claramente con respecto a lo que nos presentan. Y va a depender del carácter que tú tengas a la hora de buscar un perfume, tanto en intensidad, en aromas y todo eso. Sí que es cierto que son dos perfumes que independientemente son muy particulares, son muy distintos y son muy particulares. Por eso va a ser muy importante que lo pruebes. No los compres a ciegas, pruébalos porque te puede gustar muchísimo o no te puede gustar nada, ¿vale? Bien, por ejemplo, época del año, sí que es cierto que el Eau de Toilette es un perfume que podría utilizarlo en todo el año perfectamente, fresquito, limpio, agradable y podría destacarlo un poquito más para primavera-verano, pero es un perfume totalmente para todo el año. Y sí que es cierto que en el caso del Eau de Parfum Intense, o lo usas de noche en pleno calor o para otoño-invierno, porque la potencia que nos presentan es otra historia. Ahí lo tienes. Entonces va a depender mucho. ¿Yo con cuál de los dos me quedo? Pues sí que es cierto que yo me quedo con el Eau de Parfum Intense, que viene a ser incluso de las 3 variedades de perfume el que más me ha gustado. Por lo cual, si te digo uno de los dos o incluso de los 3, el Eau de Parfum Intense es mi favorito. ¿Y qué más? Pues nada más, amigas, que ya solo queda que realmente vosotros probéis este perfume y descubráis cuál de ellos es el que más os identifica. Si os gusta alguno mucho o no os gusta nada, porque yo comprendo que esta línea puede ser complicada al olfato porque es distinta, se sale un poquito de las últimas modas en perfumería que hemos probado. Y puede que alguno te guste mucho o ninguno te guste nada. Por eso tienes que probarlo y tienes que descubrirlo. ¿Qué más nos queda? Pues nada, aparte de yo ir leyendo vuestras opiniones, tenemos las reseñas de cada uno de estos dos perfumes que os aparecerán por aquí. Y nada más. Me despido con un beso enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.